Está aquí ya en plato con nosotros Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Gobierno, ministro de Economía. Bienvenido, vicepresidente. Muchas gracias. ¿Qué le ha parecido cómo ha derivado la situación en Oriente Medio en las últimas horas, con una tregua muy débil en ciernes y con Israel provocando una auténtica masacre en Líbano? Bueno, son yo creo que varios elementos que hay que intentar distinguir. En primer lugar, la tregua, aunque efectivamente parece frágil, pero se están empezando esas negociaciones. Veremos si son capaces, en este caso, de hacer que lleguen a buen puerto. Desde el Gobierno hemos estado abogando por esta solución, una solución negociada, diplomática desde el principio, como única vía de salida. Esperemos que esto dé frutos. El mercado o los mercados han reaccionado, al menos inicialmente, de manera positiva, y esto puede que durante estas semanas pues suponga un cierto alivio también para nuestras economías. Esperemos que así sea, sobre todo porque conforme llegue el final de estas 2 semanas, pues ya haya también una previsión, vistas a que este acuerdo pueda ser más definitivo. Pero en cualquier caso, y voy a la segunda parte de la pregunta, somos todos conscientes de que esta situación tiene que extenderse también a un alto el fuego en Líbano, porque es una situación, como ha dicho el presidente o la ministra, en este caso de Defensa, que no podemos tolerar. De hecho, España ha pedido explicaciones, ha convocado a la embajadora encargada de negocios, digamos, de Israel en España, para pedirle explicaciones por la detención durante unos momentos de un soldado español que formaba parte de la FINUL ayer en Líbano, ¿no? ¿En qué ha quedado esta cuestión, vicepresidente? Bueno, no tengo el último detalle con respecto a esta información, pero es cierto que hemos exigido esas explicaciones porque es de nuevo parte de esta deriva, en este caso, fuera no solo del contexto multilateral o de las instituciones multilaterales, sino del derecho internacional, y hay que exigir, es lo mínimo que podemos hacer por parte de España, cuáles son las circunstancias que han llevado a esta detención. ¿En qué punto está el estrecho de Ormuz? Irán dice que sigue reabierto, que ahora va a permitir el paso seguro de los buques, pero por los programas que nos ayudan a monitorizar el paso de buques, lo cierto es que están pasando a cuentagotas y al parecer buques que llevan carga seca, en ningún momento combustible. ¿Qué noticias tiene de la zona, vicepresidente? Bueno, pues noticias similares a las que me está señalando. Aquí, de hecho, lo importante va a ser que en la práctica, de manera efectiva, se consiga esa apertura del estrecho y, por lo tanto, podamos ver cómo fluyen por esta, que es una de las principales venas de movimiento del crudo y del gas, es decir, de las materias primas energéticas esenciales, cómo vuelve en este caso a transportarse estas materias primas para que, como he dicho antes, podamos en este caso sufrir también, que podamos tener esas ventajas, esa reducción del impacto en cuanto al coste de las materias primas y de los combustibles también en las gasolineras en nuestro país. Más allá del cierre del estrecho de Ormuz, que está, según Irán, abierto hasta ahora y ya pasando buques, claro, se han destrozado en los ataques de esta guerra numerosas infraestructuras energéticas. Y lo que dicen los expertos es que se van a tardar meses en recomponer y llegar al flujo habitual, ¿no?, de envío de gas y de petróleo. ¿Cómo va a afectar a nuestro país? Bueno, efectivamente, siempre hemos dicho que la duración es uno de los elementos determinantes a la hora de ver el impacto final. ¿Por qué? Porque en las primeras semanas el impacto se traslada a través de precios. Eso es lo que hemos visto en el crudo, en el gas, y luego para las familias o para los hogares en los combustibles, en la electricidad incluso, aunque nosotros estamos más protegidos en ese ámbito, fertilizantes. Estos son los efectos de las primeras semanas. Pero conforme el conflicto se prolonga, lo que empezamos a ver potencialmente son efectos ya en la actividad de algunos sectores importantísimos para nuestras economías, por ejemplo, la aviación, combustibles para el sector de la aviación, que para España pues tiene un impacto o tiene una importancia decisiva, por ejemplo, en cuanto a la actividad del sector turístico. Podemos ver también impactos en los siguientes meses, si esto se sigue prorrogando, en los sectores de chips, en los sectores del automóvil, por ejemplo, a través del sector del aluminio, que es uno de los inputs principales también para su producción. Podemos ver también en el sector de farmacéuticos, medicamentos. Esto más allá de lo que es la provisión de materias primas energéticas esenciales, con lo cual, conforme se alarga, esto va más allá de los precios, que seguiremos sintiendo también, además de estos efectos, en nuestra actividad de sectores esenciales. De ahí la importancia en el ámbito económico, incluso abstrayéndonos, si es que eso fuera posible, del impacto humanitario de esta guerra, pues de ahí la importancia de que esto termine lo antes posible. Vamos a acercarnos a nuestra redacción, vicepresidente, porque, claro, cualquier novedad que se produzca en el terreno, en la guerra,
golpea inmediatamente a las bolsas, son hipersensibles. Y ya tenemos la apertura de las bolsas asiáticas y cómo están avanzando, Sandra, a lo largo de la mañana. ¿Cómo van? Pues con números rojos, después de esos números verdes de ayer con la noticia del alto el fuego, hoy los números rojos son los protagonistas. Todas las bolsas asiáticas han tenido pérdidas, pero eso sí, bastante ligeras, pérdidas que van entre el medio punto y el punto y medio, tanto la bolsa de China como la bolsa de Tokio y también la surcoreana están teniendo números rojos. Como decimos, ayer las ganancias estaban entre el 4 y el 7%, hoy han sido los números rojos los protagonistas y en cuestión de minutos veremos cómo reaccionan las bolsas europeas. A partir de las 9 veremos si siguen la misma tónica que lo han hecho las bolsas asiáticas. ¿Cuál es el riesgo económico más inmediato para nuestro país? Bueno, a corto plazo es al que hemos hecho frente con las medidas que tomamos el día 20 del mes de marzo, que es el efecto en materia de precios sobre los combustibles, que afecta a hogares, pero también a algunos sectores de manera particular. Por ejemplo, el sector del transporte, agricultura o las industrias intensivas en consumo de energía. Y esto es a lo que hemos hecho frente con el primer paquete de medidas, como decía, de esos 5.000 millones que pusimos sobre la mesa, incluyendo ayudas también para los fertilizantes, porque estas ayudas son importantes a corto plazo, pero también nos ayudan a intentar evitar que haya efectos que llamamos de segunda ronda. Por ejemplo, con apoyo a los agricultores ayudamos a que ellos no tengan que trasladar ese incremento del coste posteriormente a sus productos y que acabemos sintiéndolo todos también a través del incremento del precio de los alimentos, por ejemplo. Usted es vicepresidente de todas las medidas económicas que tenían sobre la mesa. ¿Por qué eligieron en concreto bajar el IVA de los combustibles? Bueno, queríamos o éramos conscientes de que era necesario tener un efecto rápido para compensar una escalada muy rápida de los precios de los combustibles, de hecho más rápida incluso que la que se produjo en los primeros días tras la invasión de Ucrania en el año 2022, en el anterior shock energético que tuvimos, y aquí teníamos que utilizar los instrumentos que nos permitían conseguir esa bajada de manera rápida y efectiva. Hicimos, por lo tanto, en este caso, a través de los impuestos especiales a los hidrocarburos y también del IVA. Pero la Unión Europea ha objetado. Dice que no es una medida que sea compatible, esa de la bajada del IVA, con la Unión Europea. ¿Ustedes qué margen de maniobra tienen para mantener esta medida teniendo en cuenta la objeción de Bruselas? Bueno, nosotros por ahora lo que hemos planteado, y Bruselas es consciente, es que estas medidas son de carácter temporal. Tenemos un horizonte temporal de 3 meses, esperando, como decía también, que la situación para finales de junio, que es cuando finalizan estas medidas, pueda estar, en este caso, pues, más estabilizada de lo que está ahora mismo y, por lo tanto, no sea necesaria la prórroga de estas medidas, pero también, como hemos dicho, por otra parte, estamos dispuestos, si es necesario, si las condiciones así lo indican, a seguir apoyando en este caso a hogares y a empresas ajustando estas medidas. Por ahora son temporales y lo que hemos hecho es acudir a los instrumentos que tenemos a nuestra disposición. He dicho, impuestos especiales tienen un límite inferior que pone también la Comisión Europea que no podíamos rebasar. Para completar esta reducción de efecto de los precios de los carburantes hemos tenido que acudir a otro instrumento complementario como es el IVA. De nuevo, una medida con un horizonte temporal muy determinado y con un efecto intencionado aquí de ayudar a nuestros hogares, que además ya se está viendo en los precios del carburante desde el primer día de la implementación de la medida. Hablaba de estas medidas económicas para intentar contener los efectos de la guerra como un primer paquete de medidas, decía hasta junio. Habla usted ya de una posible prórroga. ¿En qué situación decidiría el Gobierno prorrogar ese tipo de medidas para contener los efectos de la guerra? Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la situación estos 3 meses, en particular en cuanto a la evolución del crudo y del gas. Ayer mismo vimos una bajada desde el entorno de los $110 en el precio del barril de crudo al entorno de los $95. Lo importante aquí, más allá de la volatilidad ante un anuncio de estos, es que estos precios se mantengan más bajos durante un tiempo prolongado y que, por lo tanto, esto se pueda trasladar también al día a día en las estaciones de servicio y se reduzca ese impacto sobre el bolsillo tanto de los hogares como de nuestras empresas y, por lo tanto, pueda dar lugar a que se retiren estas medidas. Si no es esa la situación, pues evidentemente, lo dijo el presidente del Gobierno el día que pusimos en marcha estas medidas, seguiremos apoyando a nuestra ciudadanía. Estamos mejor preparados, lo hemos dicho muchas veces, en términos económicos, estamos creciendo más, estamos creando empleo, los datos de marzo han sido excelentes, pero también en términos presupuestarios. Tenemos margen para ayudar, en este caso, a empresas y familias ante esta situación tan complicada. Usted, vicepresidente, ha dicho que la guerra complica los presupuestos. ¿Qué ha cambiado a día de hoy respecto a hace tan solo unas semanas?
Bueno, ha cambiado en materia económica y presupuestaria cuando hablamos de previsión prácticamente todo. De hecho, las instituciones, los analistas que realizan previsiones, ahora mismo lo que están haciendo no son previsiones sino escenarios, porque es muy difícil en este caso saber qué es lo que va a pasar, iba a decir semanas vista, incluso días vista. Por lo tanto, yo creo que hay que tener ese punto de precaución en cuanto a intentar aterrizar cuál va a ser el impacto final, que entre otras cosas va a depender, como he dicho, de la duración, impacto final de esta guerra y también cuál va a ser el impacto de las medidas. Por ejemplo, nosotros esperamos que durante los meses de abril, mayo y junio las medidas puestas en marcha puedan en promedio suponer que se contenga la inflación en torno a 8 o 9 décimas, incluso un punto en alguno de estos meses. Y esto es fundamental para, desde luego, tener unas previsiones económicas tanto de evolución de PIB, de evolución de empleo, como de evolución de precios, que son la base, el sustento de los presupuestos generales, que es por lo que me preguntaba inicialmente. Bueno, y le voy a seguir preguntando, porque escuchándole no sé si hay un margen real para que el Gobierno presente los presupuestos este año, vicepresidente. Bueno, ahora, si me permite, ¿Lo hay? Yo creo que estamos en el momento de hacer una valoración de ese paso cero de los presupuestos, que es el escenario que los sustenta, para poder tener unos presupuestos que estén ajustados a la realidad de nuestra economía y que no sean papel mojado. Por lo tanto, es importantísimo que tengamos esa situación actualizada y pormenorizada de impacto de la guerra y de impacto de las medidas que estamos poniendo en marcha. Lo que sucede es que usted mismo nos dice que el escenario es cambiante día a día. Entonces, quizás esa primera fase de elaboración, la base de los presupuestos, igual es muy complejo trazarlo. ¿Ustedes qué calendario manejan? Bueno, es importante, como he dicho ahora mismo, tener en cuenta los tiempos de la evolución de la guerra. Nosotros tenemos medidas puestas sobre la mesa para los próximos 3 meses. Veremos cómo se desarrolla la situación sobre el terreno con esta negociación que está en curso y si a lo largo de las próximas 2 semanas podemos tener ya una solución definitiva que yo creo que aliviaría en este caso la incertidumbre sobre lo que va a pasar en los próximos meses y por lo tanto ayudaría también a realizar escenarios, sin ninguna duda. ¿Está pensando en una fecha para presentar los presupuestos? Bueno, por ahora no. Yo creo que lo que estoy pensando en este caso es en aterrizar toda esta información y en esperar que esta volatilidad, que esta incertidumbre se elimine lo antes posible para poder tener una previsión aterrizada y con ciertas garantías de lo que va a ser la situación económica, pero también en materia de precios esencialmente, para tener una previsión también de ingresos y de gastos, puesto que va asociado a las medidas, que pueda ser en este caso aterrizada y ajustada a lo que prevemos para este 2026. Habla usted, vicepresidente, de una buena situación económica para España, con más empleo, con una inflación del 3,3%. ¿Usted cómo explica la distancia que hay entre los datos macroeconómicos y lo que siente cada ciudadano en el bolsillo? Bueno, yo creo que hay 2 cosas que ayudan quizá a explicarlo. La primera de ellas es que, por supuesto, hay que ser conscientes de lo que hemos pasado y de lo que ha pasado la ciudadanía en los últimos años con una sucesión de crisis, donde hemos tenido la mayor pandemia en un siglo, hemos tenido la mayor crisis de precios en casi 50 años, una crisis detrás de otra, una guerra a las puertas de Europa y, por supuesto, esto lo que genera es un sentimiento de inseguridad económica en la ciudadanía al que hay que hacer frente. Para hacer frente a ese sentimiento de inseguridad económica, pues, por supuesto, hay una receta bien sencilla que yo creo que todos podemos entender y que tiene 2 patas. Uno, crecer y ser capaces de generar ese crecimiento y esa creación de empleo que hagan la tarta más grande para la segunda pata de esta receta, que es que se redistribuya de manera más justa y que llegue a todos ese crecimiento. Estamos hablando del crecimiento en materia de creación de empleo, un empleo de más calidad, un empleo que además va asociado a mayores salarios y esto es una conexión entre estas grandes cifras macro y la realidad del día a día de las familias y por lo tanto ese es el esfuerzo que hay que seguir haciendo, entendiendo además que no hemos llegado al punto donde queremos estar. Partíamos en el año 2018, por ejemplo, en materia de desigualdad o de desempleo, de cifras que no eran aceptables. La evolución estos años ha sido muy positiva en estos elementos, pero no estamos todavía en el punto de llegada y se suman retos adicionales importantísimos como es, por ejemplo, el del acceso a la vivienda. Por lo tanto, hay que seguir incidiendo en estas políticas que están funcionando porque los datos así lo demuestran y entendiendo a la vez que los ciudadanos, pues por supuesto, que están sufriendo en este
este caso en sus bolsillos las consecuencias de estas crisis sucesivas, pero también amortiguadas, como he dicho, por estas políticas que están funcionando y que nos han permitido salir de estas crisis sin cicatrices, como sí que fue el caso en la crisis financiera, y además tener una economía que está modernizándose, creciendo y preparándose para estar más preparada para crisis posteriores o, por ejemplo, en este caso, para la crisis de Irán. Hablemos, vicepresidente, de la jornada laboral. Usted habla de una aplicación equilibrada del registro horario. ¿Esto qué significa? Bueno, igual que hemos hecho, por ejemplo, hace escasas semanas, cuando hemos puesto sobre la mesa el siguiente paso para la aplicación de la factura electrónica para nuestras empresas, ¿qué es lo que hemos planteado? Pues que tenemos que ayudar a las empresas a ayudarnos a llevar esta medida adelante, si me permite la expresión, por ejemplo, promoviendo que haya un plazo transitorio suficiente para que se adapten a esta nueva normativa, promoviendo la existencia también de soluciones públicas gratuitas para nuestras empresas, para que puedan también adaptarse a esta nueva situación y promover el cumplimiento de la normativa en materia de factura electrónica. Pues es un ejemplo que aplica, yo creo que también a la reducción de la jornada, al control horario. Somos conscientes de que son proyectos ambiciosos. Coincidimos todos en la importancia de llevarlos adelante, pero para conseguir que esto se realice, pues hay que, de nuevo, acompañar a nuestras empresas y hacerlo de tal forma que además este éxito sea sostenible y sea continuado en el tiempo y no venga a costa de un impacto en nuestra economía. ¿Usted qué plazo consideraría razonable para que una pyme, una pequeña y mediana empresa, pueda adaptarse a ese registro horario? Bueno, nosotros, por ejemplo, en el caso de la factura electrónica estábamos hablando de plazos entre 1 o 2 años. De nuevo, yo creo que aquí plazos en torno al año para una pyme son plazos suficientes, pero bueno, forma parte también de la discusión donde hay que incorporar también, por supuesto, a las patronales para que ellas nos den información real sobre el terreno, no solo por tamaño, sino por sectores de cuál es esa casuística específica de nuestro sector empresarial y ayudarles, como he dicho antes, a implementar estas medidas que también yo creo que van en su favor. Más cuestiones, ministro, de nuestros compañeros. Fátima. Buenos días, ministro. El Fondo Monetario Internacional lanzó ayer un aviso inquietante, cuanto menos, a todos los países para que nos preparásemos para lo peor. Parece que estamos en todo este proceso que ha sido caótico desde el principio, en esa cumbre del caos, y parece que, por lo que llevamos contando toda la mañana, que esa tregua casi es un espejismo en el que hay muchas grietas. Los mercados y todos nos agarramos ayer al optimismo y parece que hemos visto las bolsas asiáticas, pero el mercado de futuros lo que está marcando también es una bajada hoy en todas las bolsas y una subida del 3,5% del petróleo. En ese escenario en el que el Fondo Monetario Internacional va a publicar una rebaja de las previsiones de crecimiento económico, ¿España sigue manteniendo el optimismo o hay una horquilla en la que podemos pensar cuánto nos puede costar en términos de crecimiento, cuánto se puede trasladar al empleo? Y si es así, si esto se prolonga, ¿el escenario de una deflactación de la tarifa del IRPF estaría sobre la mesa? Bueno, en cuanto al impacto, hemos comentado ya en parte, como decía anteriormente, el impacto final va a depender de cuánto dure esta situación de precios elevados y de disrupción en algunas de las materias primas, en particular las energéticas. Es pronto, es cierto que como el Fondo Monetario Internacional, otros analistas y servicios de estudio están haciendo escenarios. Hay escenarios centrales, escenarios pesimistas y escenarios muy pesimistas, ¿no?, en este tipo de situaciones, y aquí lo que hay es que prepararse ante ese tipo de escenarios e intentar anticipar para minimizar los efectos, y eso es lo que estamos haciendo desde el Gobierno desde el principio, poniendo en marcha este plan de medidas que está ayudando o contribuyendo a reducir el impacto en el bolsillo de los hogares. Por ejemplo, no solo en materia de combustibles, ya lo hemos dicho, unos 20 euros de ahorro cada vez que se llena el depósito de un utilitario medio, también en la factura eléctrica. 20 millones de hogares van a haber reducido un 15% la factura de la electricidad en estos meses gracias a las medidas que hemos puesto en marcha. Yo creo que este es el punto en el que estamos ahora mismo, apoyar, ayudar a la economía de los hogares y de nuestras empresas, en particular en esos sectores más afectados. Vamos a ver en los meses que vienen cómo se desarrolla y dónde hay que seguir enfocando las medidas si es que son necesarias. Carlos, adelante.
Sí, a ver, ministro, ayúdenos a aclarar una contradicción, porque efectivamente le preguntaba antes sobre ustedes bajan el IVA al 10% y la Comisión Europea le dice, oiga, no, y además tienen de los más bajos de Europa, el IVA siempre nos critica la Comisión Europea, que es un IVA muy agujereado, que tiene muchos, comparados con otros países. La gasolina española sí, ahora mismo está en las más baratas, pero a la vez la oposición y buena parte de sectores de análisis están diciendo vivimos en un infierno fiscal. Bueno, es una contradicción bastante evidente, ¿no? La Comisión Europea diciendo, oiga, no bajen porque ya los tienen muy bajos, y la oposición diciendo vivimos en un infierno fiscal. Trátenos de explicar dónde estamos. Bueno, yo creo que se explica muy bien si atendemos, por ejemplo, a las cifras que saca AIREF, nuestra Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Ellos hacen un análisis de cómo evolucionan los ingresos, en este caso nuestros ingresos con respecto al PIB, y señalaban que entre el año 19 y 2024 lo que teníamos es que habían subido, si no recuerdo mal, 1,5 puntos de PIB. Pues de esa subida de 1,5 puntos señalaban que 1,2 puntos, es decir, el 80% de esa subida se debía a las condiciones macroeconómicas, es decir, se debía, señalaban, empleo, salarios, beneficios de las empresas que tiraban, en este caso, por lo tanto, de la recaudación. Y esa es la realidad que estamos viviendo en España, donde hay un círculo virtuoso entre el crecimiento y la consolidación de los datos fiscales a través de unos mayores ingresos que no tienen nada que ver con esa situación de infierno fiscal. De hecho, si bajamos a lo que está sucediendo con los salarios, vamos a los datos de contabilidad nacional, sueldos y salarios por asalariado, en términos nominales, en los últimos años, entre el 18 y el 25, pueden haber crecido un 30% más o menos. Si quitamos la inflación, el efecto de los precios, estaríamos hablando de en torno a un 6,5% de crecimiento de esos salarios, descontando los precios. Si quitamos también el impacto de los impuestos, o si deducimos los impuestos de aquí, tenemos un crecimiento del 3,5% entre el 2018 y el 2025. Los salarios siguen subiendo, incluso teniendo en cuenta precios, incluso teniendo en cuenta impuestos. Simplemente permítame comparar con respecto a lo que sucedió en el periodo 14-18. He dicho que los salarios reales, teniendo en cuenta la inflación, habían subido un 6,5% en este último periodo. ¿Sabe cuánto subieron entre el 14 y el 18? Un 0,6%. Una vez teniendo en cuenta impuestos, he dicho un 3,5%, en el periodo inmediatamente anterior un 1%. Yo creo que de nuevo, juntando estas dos informaciones, queda clara cuál es la situación en España, donde la buena evolución económica está contribuyendo también a un efecto positivo en cuanto a la recaudación y, por lo tanto, a los datos presupuestarios. ¿Y por qué es importante esto? Y cierro ya. Porque esa mejora en los datos presupuestarios también se está viendo reflejada en un refuerzo del estado del bienestar. Parte o gran parte de esta recaudación acaba derivándose, por ejemplo, en las comunidades autónomas, que son las que tienen la responsabilidad en materia de gasto en educación y sanidad, entre otros. Y además nos permite seguir reduciendo el déficit y seguir cumpliendo, en este caso, con el marco que tenemos a nivel europeo y seguir teniendo la confianza de los inversores. De hecho, en esta crisis lo que ha pasado es que España, a nivel de mercados financieros, nuestra deuda se comporta como uno de los países core o países fuertes del área euro, donde la prima, es decir, esa diferencia de lo que se paga por nuestra deuda y por la mayor economía europea, es decir, Alemania, apenas se ha movido en estas semanas. May. ¿Qué tal, vicepresidente? Usted estaba haciendo antes un repaso y ha dicho que vivimos en la inestabilidad, básicamente, ahora mismo por culpa de la guerra. Y a la vez lo ha vinculado con presupuestos, de que no se pueden presentar presupuestos por esa inestabilidad. Si se continúa en ese contexto, ¿es que no va a haber entonces presupuestos? Bueno, de nuevo, yo creo que estamos ahora mismo en pleno desarrollo de estas primeras fases, tanto de la guerra como de las medidas que hemos puesto para paliarlo. Vamos a esperar para ver efectivamente si podemos tener una aproximación más detallada de cuál puede ser ese impacto para los próximos meses o el próximo año y medio de aquí a finales de 2027, por lo menos para que tengamos un horizonte mínimo sobre el que proyectar y sobre el que aterrizar estas cuentas públicas. Cierra, Isabel. Vicepresidente, el decreto ley de prórroga de alquileres, parece que Junts le ha dado un portazo. Sumar, sus socios de gobierno, insisten en que van a seguir negociando. Parece que el naufragio está prácticamente asegurado. Hay un plan B, hay alternativas, esas medidas se están ya negociando de alguna manera con sus socios para presentar una alternativa a estos miles de afectados por la prórroga de alquileres.
Bueno, es importante, yo creo que tenemos todavía días para esta negociación. Si no recuerdo mal, teniendo en cuenta los plazos para la convalidación, nos iríamos, si agotamos el plazo, hasta finales de este mes de abril, y son días importantes para avanzar. Estas mismas últimas horas hemos tenido algunas encuestas que hablan sobre cuál es la opinión de los españoles con respecto a estas medidas, y si no recuerdo mal, había una encuesta, creo que era en el periódico El Mundo en este caso, donde decían que más del 50% apoyaba esta medida, y yo creo que esta es una información muy relevante también para los grupos políticos a la hora de analizar cuál tiene que ser la posición en la convalidación de este Real Decreto Ley, y esperemos que pueda ayudar a que haya una mayoría y que a través de la negociación de estas semanas podamos conseguirla. Señor Cuerpo, ¿se ha acostumbrado ya al título de vicepresidente primero? Pues la verdad es que todavía me suena un poco extraño, me cuesta reconocerme en él, pero supongo que es cuestión de tiempo. ¿Qué ha cambiado hoy en su trabajo y en su peso dentro del Ejecutivo? Bueno, yo creo que en parte el mensaje que se traslada con una vicepresidencia primera de carácter económico es muy claro, y es que el peso de la economía en la actualidad y en lo que está por venir tiene que ser muy relevante, y eso yo creo que lo que hace en este caso no solo es validar la actuación de política económica que hemos hecho en los últimos años, sino que obligarnos a seguir teniendo esa presión de actuación para conseguir estos objetivos de transformación y de crecimiento, y esto pues requiere un punto de coordinación extra adicional en materia de política económica que ya ejercíamos a través de esa Comisión Delegada de Asuntos Económicos, pero que como he dicho antes es fundamental. Estamos hablando coyunturalmente de las consecuencias de la guerra, estamos hablando de un contexto internacional geopolítico totalmente cambiado en el último año y medio, con conflictos comerciales, estamos hablando de una agenda europea a medio y largo plazo por aumentar nuestra soberanía, reducir nuestras dependencias, todo ello con un enorme contenido económico y donde España tiene mucho que decir. Así que la economía será el principal argumento del Gobierno para lo que queda de legislatura, vicepresidente. Bueno, la economía es una de las principales bazas de la actuación de este Gobierno, respaldada por los datos, y yo no me voy a cansar desde luego de decirlo y de seguir promoviendo que esto sea así. Vicepresidente, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en el plató de La Hora. Un placer.